Siempre estuve en contra de los que te decían, una vez que entraste al hospital, la carrera hospitalaria es para toda la vida. Sabía que no iba a ser toda la vida lo mismo. Creo que hay una edad en la que realmente es todo beneficio y energía y en la que más le podés dar a los pacientes, ¿no? Cuando cruje el sistema, se muere gente. La pandemia cambió la historia de la investigación clínica. Todo lo que nosotros habíamos hecho antes en 6 años, de repente lo pudiéramos hacer en 1 año. Participar en la primera vacuna para prevenir la bronquiolitis, nunca en mi vida hubiese imaginado que iba a participar en algo así. Cuando vos disfrutás, te acercás a los pacientes, a las pacientes y las tratás de otra manera. La vocación médica no siempre se queda en el consultorio. Algunos eligen otros caminos: comunicación, gobierno, ONGs, informática médica, investigación clínica, salud digital. En Sí Receta descubrimos la otra cara de la vocación médica, historias de médicos que se animaron a salir del molde. Conducen Marina Rojo y Celina Abud. Bueno, hoy estamos con Gonzalo Pérez Marc, que es médico, doctor en medicina y pediatra, especialista en medicina del deporte, especialista en investigación clínica farmacológica, filósofo y magíster en bioética y en economía y gestión de la salud. Es profesor adscripto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y en la actualidad se desempeña como director general de Equipo Ciencia y como jefe de docencia e investigación de la Unidad Materno-Infantil del Hospital Militar de Buenos Aires. Ha dirigido como investigador principal más de 30 estudios de diferentes especialidades médicas en los que se han enrolado más de 35.000 pacientes, entre ellos los estudios de vacunas para el COVID, influenza y virus sincicial respiratorio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, Gonzalo, por empezar, ¿cuándo supiste que querías ser médico y cuándo supiste que querías diversificar tu camino más allá de la atención? Cuando quise... Mira, la verdad es que yo hice falta algo ahí, soy técnico químico. Bien. Hice colegio técnico, me encantaba la química, la verdad que la pasé muy bien. En mi colegio era sede además de la universidad, con lo cual podías salir con acceso a la carrera de ingeniería química, me parecía divertida, que estaba buena, pero también yo me recibí, si no me equivoco, en años fines del 90, o sea, terminé la secundaria fines del 90, 96, 97, no me acuerdo, 95, 96. Y era una época de mucha crisis económica, con mucha desocupación. A mí me tocaba bastante de cerca el tema de la desocupación por gente conocida. Y me acuerdo cuando me fui a anotar para hacer UBA 21, para ir adelantando en ese momento en la facultad. Y pensé, a mí me gustaba la química, siempre me había gustado el contacto con la gente, el trabajar con gente, digamos, y tenía también la idea de que cuando yo ya había empezado a trabajar bastante joven, en las vacaciones de la secundaria trabajaba, lo que podía, ¿no? Tenía unas changas, y me visualizaba mucho eligiendo la carrera en la medida de lo que yo iba a hacer en el mercado laboral, digamos. Y me acuerdo que estaba en la fila de UBA 21 decidiendo entre química o filosofía, que era el otro que me encantaba, y pensé en el mercado laboral, pensé un poco en cómo conjugar eso, y estaba la fila de medicina, había otra fila que era aparte porque tenías otra. Y ahí fue donde dije, no, voy a hacer medicina, me parece que es algo que toda la vida puedo hacer, que no tengo una edad, tiene un poquito de todo, tal cual. Me daba la sensación de que iba a poder ir cambiando a lo largo de la carrera, por ahí con total ignorancia, ¿no? Pero ya de alguna forma visualizabas que no era una cosa así de una profesión que iba a ser siempre igual. En contra de lo que se me vendía cuando yo hablaba con otros médicos, en donde esto es una vocación que te nace, lo tenés adentro y es a toda la vida haces lo mismo. Yo decía, no, quiero hacer algo que me dé muchas chances de hacer diferentes cosas. Y me pareció que medicina era una buena opción y debo admitir que desde que me anoté en UBA 21, justo... Finalmente empecé el UBA 21, pero lo dejé porque fue el primer CPI. Yo fui de los que ingresó el curso de ingreso y fui de los primeros, el primer CPI. Así que ingresé directamente de la secundaria a la facultad y debo admitir que desde que tuve que empezar a estudiarla para el CPI, me encantó estudiarla. Me parecía, sigo hoy, me sigue pasando que me siento a leer algo de medicina y realmente me genera placer, o sea, me encanta y siempre de cosas diferentes. Entonces, la verdad que disfruté mucho el estudio y a partir de ahí decidí hacer medicina, pero un poco con eso vino esto que preguntabas vos de
hacer cosas diferentes, creo que era la Claro. pregunta, de esta posibilidad de que realmente había una multiplicidad de opciones a lo largo de toda la vida, ¿no? Yo ya sabía que no iba a ser toda la vida lo mismo, que iba a ir cambiando, con lo cual la verdad que después, bueno, por suerte se me fue cumpliendo. Y durante la carrera hacías distintas cosas, porque suele ser una carrera bastante absorbente y ¿no? Toda la facultad, los compañeros te llevan a estar metido ahí con la cabeza dentro de los libros todo el día. Es verdad. Yo igual no era el típico alumno de medicina, yo trabajé toda la carrera, trabajé de docente, hice de todo, ¿no? Hice muchas cosas, pero esencialmente... Contanos que se puedan. Fui docente... Las legales. Fui docente... No, entonces no te puedo... No. Fui docente en primaria, preceptor y hacía docencias suplentes, fui profesor de teatro en secundaria, en una época dimos unas clínicas para una marca deportiva de fútbol. Siempre tenía alguna cosita, pero esencialmente la parte de docencia y de la primaria. Y trabajaba, entonces claro, era totalmente atípica mi carrera porque, sobre todo a partir de tercera, hasta cuarto año, bueno, acomodaba los horarios, yo cursaba la noche en general. Y después en la UDH, donde realmente tenés que tener la carga horaria de la mañana, pasé mi trabajo a la tarde, pero andaba a las corridas. Iba de un lado, yo trabajaba en José León Suárez y estudiaba en el hospital de clínicas ahí en el centro de la ciudad sería, y bueno, iba y volvía muchísimo, entonces no tenía tanta posibilidad de relación durante el día con mis compañeros. Sí, después a la noche, cuando volví a cursar las materias de la noche, por ahí, que por ahí tenés algunas paralelas ahí al UDH, a las hospitalarias, ahí me enganchaba, pero siempre lo hice como medio como outsider, pero no, la disfruté mucho porque además también volver cansado a esa hora de trabajar, yo volvía como a las 5 o 6 de la tarde, y saber que había alguien esperándome con un mate, con una factura, en la casa, vivía de nómade obviamente, claro, que me estaban esperando, me generaba entusiasmo. Y yo siempre fui tardero, así que me quedaba estudiando hasta tarde. Pero sí, fue exigente. Yo me acuerdo que éramos 4 o 5 que trabajábamos nada más, la mayoría no trabajaban. Sí, me imagino. Y bueno, vi que trabajaste de muchas cosas, muchas involucraban hablar, y te hemos visto en una charla TED muy conmovedora que hablabas de tu experiencia con chicos, de lo que te enseñaron los chicos en el momento de atención, y quería saber de esas experiencias con los chicos que llevaste hoy a lo que es la investigación y a tu tarea diaria. Yo te contaba que estaba trabajando con chicos y me pasó que durante la carrera no tenía pensado para nada pediatría. Yo quería hacer cirugía, oncología, no me acuerdo qué era que quería en ese momento. Y me pasaba que volvía cansado, o sea, llegaba cansado de la facultad, ¿no? Y todo lo que veía de los pacientes, la angustia que te llevas de ahí también, ¿no? Y estar con los chicos, las nenas, los nenes ahí era sanador. Realmente a mí me cambiaba el ánimo, me cargaba de energía, yo trabajaba todo el día contento, y ahí fue que empecé a pensar, quizás tengo que hacer pediatría, porque digo, yo lo que veía es que también los chicos, en general, los chicos, las chicas a esa edad de primaria sobre todo, manejan la subjetividad de otra manera, el simbolismo de los conflictos, la forma de expresar sus emociones, de contactarse con eso. Son muy sinceros también, entonces a mí me generaba como algo que veía como que si tenía que después trabajar todos los días con la enfermedad y la muerte, que de alguna manera es lo que visualizaba que me iba a pasar, trabajar con un grupo un grupo etario que manejara las cosas de esta manera, a mí me iba a ayudar. Fue una suposición que después se verificó en la práctica y realmente es completamente diferente. Yo siempre digo, yo hice después una carrera de atención de adultos y es completamente diferente cuando vos te formás como pediatra, sentís que podés tratar a todos los grupos etarios. Cuando vos entrás del lado de adultos es mucho más difícil ir hacia la pediatría. Y a mí siento que lo que me dio la práctica pediátrica fueron dos cosas. Una, ir visualizando lo que era la paternidad y la maternidad, que me parecía que era uno de mis objetivos en la vida, con lo cual fui viendo lo que era también estar frente al peor dolor y a la peor sensación de angustia, que es, te preguntas a cualquier padre o madre, te va a decir, no, prefiero que me duela o me lastime a mí que a mis hijos. Y eso era como el extremo de eso, tener una mirada de eso, y aparte esto, de poder ver la enfermedad y la muerte y la salud desde otro lugar, que es la mirada de los chicos y de las chicas, de los más chicos, y a mí yo creo que me dio una perspectiva muy diferente respecto de la posibilidad de esto que contaba un poco en la charla, de esta
este cruce entre filosofía y medicina, y que tiene que ver con que para mí realmente la edad pediátrica es la que más se resiste a ser objetivada por parte del mundo médico, ¿no? Digamos, es muy difícil considerar una cosa medible o un objeto corporal a un niño. Es casi imposible, no te lo permiten, digamos, porque lloran, porque se enojan, porque te pegan, porque te corren, porque te lo dicen, porque te dicen que tienen miedo, porque gritan, digamos, porque te dicen que les encanta lo que pasó, que están agradecidos. O sea, tienen otra forma. Me parece que eso es lo que les permite también evolucionar completamente diferente frente a las enfermedades. Muy bien. Y bueno, pediatra, filósofo, todo lo que nos contaste, pero en diarios nacionales, en la época del COVID-19, has estado en todos los diarios porque participaste de la investigación de la vacuna. Y quería preguntarte, ¿qué te dejó la investigación en contextos tan de urgencia y qué diferencias ves con las investigaciones de hoy en donde no apremia tanto la urgencia? Yo te diría que la pandemia cambió la historia de la investigación clínica. Al menos momentáneamente, pero sí lo que probó fue, a ver, para sintetizar por ahí, la investigación clínica requiere tantos pasos regulados, monitoreados y específicos que tienen que ser de una manera, con una reglamentación particular que es internacional, regional y local, y con tantos procesos específicos para investigación clínica que es lenta. La buena investigación en general es bastante silenciosa, no está en los medios, y lenta. Se hace, ¿por qué? Porque cada paso genera una serie de evidencias sobre la que después se va construyendo la evidencia que finalmente da una cierta evidencia como para que se apruebe un medicamento, por ejemplo. Ahora, eso llevaba, un estudio de una vacuna, por ejemplo, podía llevar 6 a 10 años. Yo venía haciendo ese tipo de estudios. Y en la pandemia lo que pasó fue que se conjugaron diferentes situaciones. Por empezar, la urgencia mundial por resolver el problema. Fundamental. Cuando todo el mundo está ocupado del mismo problema, en general es favorable para tratar de resolverlo. La inversión, se invirtió muchísimo. Muchos de los pasos lentos de la investigación clínica no solo tienen que ver con aspectos burocráticos, porque las agencias regulatorias no pueden dar abasto a veces para seguir todo esto, entonces lo hacen lento, o lo hacían lento. Y por otro lado, porque hay que conseguir inversión en cada paso, y porque tenés que conjugar un montón de actores en diferentes países, cuando haces estudios multicéntricos, por ejemplo, también. Eso lleva muchísimo tiempo, meses y meses, a veces años, de parate hasta el siguiente paso. Claro, se juntó la inversión masiva sobre la investigación del SARS-CoV-2, se juntó la voluntad multinacional de colaboración. ¿Se acuerdan que cualquiera conseguía un conocimiento, lo posteaba y todos lo tomábamos? Yo me acuerdo, era diciembre, me acuerdo, estaba en 2019, era diciembre de 2019, estaba de vacaciones y mi hija menor, Violeta, que hoy tiene 12, pero en ese momento era chiquita, me dice, hay un virus en no sé dónde. Y le digo, por favor, Violeta, te vas a estar preocupando por un virus en China. Le digo, me estás cargando. Bueno, en enero, esto fue diciembre, una cosa así, en enero, todavía le estoy pidiendo disculpas a Violeta por esto. En enero, creo que era el 12, 13 de enero, me acuerdo, China postea el código genético, la secuencia genética de la proteína de la espiga. Con lo cual, fíjate lo que estábamos hablando, ya estaba en todos lados. Y digo, bueno, esta colaboración mundial, ¿no?, que hubo de repente. Y, por supuesto, no solo la participación de los estados queriendo hacer esto, sino la colaboración internacional de todo el mundo. Y el foco de que todo el mundo estaba aislado y dedicado muchas veces solo a eso. Entonces, eso hizo que todo lo que nosotros habíamos hecho antes en 6 años, de repente lo pudiéramos hacer en 1 año. En donde cada paso ya se iba preparando el siguiente. Entonces, lo bueno fue que yo siempre pongo el ejemplo de cuando frena un auto de Fórmula 1 en boxes. Viste que vos hace 1000 años tardaban 3-4 minutos, sí, y ahora tardan 2 segundos. Vos de ninguna manera cuando ves pensás que esos 2 segundos sean menos seguros que los 4 minutos. Claro. Lo que pasa es que lo que vos ves en esa foto son 10 personas más trabajando, con 6 aparatos más, nueva tecnología, todo el mundo muy concentrado y practicando los procesos todo el día para hacerlo de esa manera. Y eso fue lo que pasó en investigación clínica. Entonces, no salteamos ninguna de las normas que hay de seguridad, de aprobación, pero las agencias regulatorias tenían gente 24 horas trabajando para eso. La inversión fue masiva, entonces no tenías que esperar a conseguir un subsidio o lo que fuere.
toda la información estaba a la mano de todo el mundo, abierta, open access para todo el mundo, y todos estábamos trabajando en implementar procesos que fueran masivos, es decir, poder hacer las mismas cosas que antes las hacías muy lentas. Por eso, en vez de yo tener un equipo de 5 personas como era en 2019, pasé a trabajar en un equipo donde éramos 1.200 personas. Claro. Esto redundó en lo que vimos, que se aprobaron vacunas eficaces y seguras para toda la población mundial en menos de un año. La ola pasó, pero de eso nos quedó que eso que era antes 6 a 10 años, hoy es 2 a 3 años por ahí. Mira. Entonces, la verdad cambió la historia de investigación clínica. Cambiaron los procesos. Cambiaron los procesos, claro, porque obviamente después mucho de esto se desarmó, se atenuó, digamos, pero ya no volvimos al pasado, digamos, hubo un paso adelante en ese sentido, y yo creo que tenemos algo que no urge de esta manera, ni requiere de vuelta. No está ese nivel de inversión, no está ese nivel de open access, o fíjate que ya no está, ni tampoco estamos trabajando tantos en lo mismo, pero sí pudimos mantener las cosas más importantes, estructurales de esto, y hacer un cambio muy importante, digamos. Buenísimo, buenísimo. Y te pregunto, ¿cómo llegaste a la investigación? Porque ahí en la historia me perdí un pasito. Te perdiste. Habías hecho pediatría, después pediatría. Hiciste filosofía. Claro, no, yo hice pediatría y a la vez hice la carrera de filosofía. Que me había jurado, a mí me encanta sobre todo la literatura, la filosofía, entonces siempre me había jurado que iba a estudiarlo. Pero cuando hice pediatría, yo hice en una residencia, la vieja residencia del Hospital Francés, que ya no está más, hoy es el Milstein, y que era muy enfocada en la alta complejidad, en terapia intensiva, recuperación cardiovascular, oncología. Entonces yo salí muy focalizado en eso, empecé a coordinar servicios, a hacer recuperación cardiovascular en ese momento, que todavía no era toda una especialidad, guardias de todo tipo, y empecé como a coordinar y a hacer gestión. Ahí fue que fue la maestría de gestión, y cuando empecé a hacer gestión me di cuenta, estaba empezando a reaparecer la investigación clínica en embarazadas y en recién nacidos en Argentina, muy poquitito en algunos lugares, y yo me di cuenta que si vos, el gran problema de los investigadores en ese momento era que vos eras un gastroenterólogo, por ejemplo, una gastroenteróloga, querías hacer un estudio en el hospital donde trabajaba. Entonces vos tenías los pacientes, tenías un equipito de investigación, todo, decías, bueno, voy a hacerlo. Entonces el paciente pasaba a terapia intensiva, ya la gente de terapia intensiva no le importaba si vos estabas haciendo una investigación, el paciente se iba a ambulatorio y lo veían en la guardia y nadie te avisaba. Entonces, claro, era muy difícil controlar seguir a los pacientes, claro, como correspondía. Tal cual, controlar todo el universo que requiere el paciente de investigación clínica. Y yo me doy cuenta, si vos gestionabas el servicio, como me pasaba a mí, y manejabas los profesionales, los horarios, los espacios geográficos para hacer las cosas, tenías idea de la clínica de los pacientes y contacto con los interconsultores y todo, era el mejor escenario para hacer investigación clínica, y además podías incluir a todos. Y eso lo empecé a hacer y me funcionó muy bien. O sea, lo que nosotros hacíamos, como hacíamos investigación, era muy completa y de mucha calidad para los patrocinantes o los que querían hacer los que traían los laboratorios que querían hacer los estudios, y nos empezó a ir muy bien. Y bueno, a partir de eso yo empecé a hacer investigación también en ámbito fuera de la internación, también ambulatoria. Después con Fernando Pola, que yo me había formado con el papá de Fernando Pola, que es un virólogo muy conocido, que hoy se dedica a la gastronomía, pues tiene el restaurante a la mesa, sí, también es una persona muy particular en muchos aspectos. Fernando, nos hicimos muy amigos porque yo me había formado con el papá de él había vuelto a Argentina. Él traía a todo el mundo la investigación básica, los estándares de calidad de Estados Unidos, o sea, hay muchísima experiencia en las infecciones respiratorias. Nos juntamos a trabajar, y cuando nos juntamos a trabajar, bueno, nos fue muy bien, empezamos a hacer una red en Argentina capacitando otros centros, bueno, con mucha más gente, no solo con Fernando, ¿no? Romy Lifter, bueno, un montón de gente más, y fuimos ampliando esta red, y cuando llegaron los estudios de la pandemia, nosotros teníamos esta red trabajando en infecciones respiratorias. Claro. Hicimos en Buenos Aires el primer estudio de uso de plasma convaleciente que probó la eficacia, lo publicamos en el New England, y a partir de ahí, bueno, fue toda una cadena que llevó a lo que terminamos armando. Yo ya venía visualizando que quería hacer estudios en adultos también, entonces hice la especialidad de medicina deportiva porque me encanta la bioquímica, es el mundo de la bioquímica, la medicina deportiva, y me encanta el deporte, y por otra parte eso me permitía atender adultos también, entonces empecé a hacer investigación en adultos y en pediatría también, y bueno, eso me amplió todo lo que vino después. Y en el armado, de esta red, de ir sumando a otros participantes en la investigación, ¿cómo fue el vínculo con
Digo, porque a veces hay una cierta mirada de la investigación que tiene, digamos, a la industria por detrás y que en algunos ámbitos es visto siempre con recelo. Digo, hay muchos profesionales de la salud que les hablas de esas cosas y por ahí les da picazón. Sí, ¿no? sí. Eso ha ido cambiando igual. La verdad que hoy pasa mucho menos. Sí, es lógico. A mí no me parece mal, me parece bien. Digo, a mí me parece bien que siempre uno... A ver, los medicamentos en el mundo, y sobre todo vacunas, que se basan en millones de personas sanas, además, ¿no? Miles de millones de personas sanas, se aprueban en función de ciertos estudios muy particulares que se hacen en estos estudios clínicos, multicéntricos, ¿no? De miles de personas en todo el mundo, pero que tienen una época en donde se hacen un par de años, como venimos hablando, y en función de los resultados, la evidencia científica que surge de ahí, se va a aprobar una medicación que se las va a dar a miles de millones de personas. Por supuesto que en las fases post-licencia del medicamento se sigue investigando tanto la efectividad como la seguridad siempre, ¿no? Pero más allá de eso, vos la ponés en el mercado de alguna manera. Totalmente. Entonces esos estudios obviamente tienen una importancia mayúscula, comercial para el que los hace y científica para todos los que participamos, porque poder contar esa evidencia y publicarla nos sigue encantando y es un acto académico maravilloso. Por otra parte, vos sentís que sos parte de algo, si son enfermedades importantes, prevalentes, de algo que le va a cambiar la vida a la gente, ¿no? Entonces, realmente es significativo. Obviamente hay un cruce ahí entre la subvención de todo eso y la seriedad científica y bioética de quienes participan. Se supone que uno tiene los antecedentes necesarios para ser validado por la agencia regulatoria, por los comités de bioética, por el área más objetiva, científica, médica que tiene el laboratorio, y la verdad es que todo lo comercial nosotros no lo vemos, queda fuera y viene después por licencia, pero está este concepto que es un trabajo y te lo pagan, digamos. Entonces, después yo creo que no se sostiene, los lugares en donde históricamente en algún momento se hicieron investigaciones que transgredían, si querés, de alguna manera, fueron detectados porque la normativa es tan amplia. A veces se sobrenormó la investigación clínica. Yo creo que está bien igual, porque fue una manera de garantizarle al público que va a recibir, a la gente que va a recibir los medicamentos, que bueno, se extreman las medidas de lo más posible, en forma incluso exagerada, para que vean que todos los pasos son verificables. Pero nosotros podemos verificar, podés trazar el dato que vos conseguís hasta el último registro, que se llaman documentos fuente. Vos tenés que guardar, te doy un ejemplo, investigación clínica. Viniste a la guardia, te tomaron la presión, vieron que esto te generaba hipertensión, puede ser un evento adverso, puede ser al revés, algo que va a hacer que sea beneficioso tener medicamento, lo que sea. Lo anotó una enfermera en un papelito, ese papelito hay que fecharlo, sellarlo, documentarlo y queda el papelito guardado como documento fuente. O sea, si no tenés ese documento fuente, no podés validar el dato de hipertensión. Entonces, todo tiene que ser atribuible, contemporáneo, es decir, no podés poner cosas, no, esto lo hice antes. Y de hecho, el ejercicio más grande que hacemos con los médicos que trabajan en clínica habitual y no están acostumbrados a investigación clínica es que el registro tiene que ser 10 veces mayor al que solemos tener en la atención médica, ¿no? Casi, los otros que molestan con esto son los que hacen medicina legal. Y dice, ¿cómo lo anotaste acá? Acá, por ejemplo, examen físico normal en investigación clínica no existe. Claro. Excepto que vos hayas definido en un procedimiento validado por todos normal, a qué considerás examen físico normal. Pero si pones ojos normales, exactamente, todo tiene que estar validado, todo tiene que estar, y eso tiene que estar visto por todos los actores que pueden participar en esto. Las empresas de instituciones de salud que actúan verificando todas esas cosas, la sociedad científica, lo puede ver el sponsor, por supuesto, el equipo médico participante, lo puede ver el paciente, el voluntario, lo puede ver la agencia regulatoria, lo puede ver el comité de ética. Así que yo te diría que es al revés. Y te digo, en general esas fantasías apenas empiezan investigación clínica, se tienen que entrenar en todo esto y tienen que aprobar exámenes y capacitaciones de todo esto. Y pasa al revés, que a los 2 minutos dicen, no, esto es al revés, es insoportable para el otro lado. Pero bueno, está bien igual. A mí me parece que siempre tener esa idea de que detrás, por supuesto, hay un comercio de medicamentos que se venden al público, pero bueno, tratamos de separar todo eso de la investigación clínica y, por supuesto, como hacemos todo este esfuerzo y como hacemos todo esto, sí, obviamente, cobramos por el trabajo porque lleva muchísimo tiempo. Esto lleva mucho más tiempo que la atención clínica. ¿Me tocó discutir en algún momento con antivacunas? Mira, te voy a decir, Argentina es un país que tiene
poca cantidad y peso de los antivacunas. Hay una tradición que es un mérito argentino de la población y de los profesionales de salud y de la salud pública de muchos años de favorecer la vacunación, de estimular la vacunación, de recomendarla, de estar de acuerdo, incluso de gente que no está tan de acuerdo, de vacunar a sus familiares o vacunarse a sí mismo. Cuando hablaba con gente de Estados Unidos, nosotros trabajamos mucho con gente de Europa y Estados Unidos, porque los estudios son multicéntricos, ellos nos decían, no, yo acá tengo un problema enorme. Por supuesto, durante la época de la pandemia, yo cada tanto miraba las redes sociales y tenía amenazas de muerte, tenía locos y locas ahí por todos lados. Sí. Yo no le presté mucha atención. La verdad, no los comenté con nadie, porque dije, no quiero preocupar a nadie, pero bueno, te amenazaban las cosas más bizarras. Pero bueno, redes sociales, ¿no? Yo no uso mucho. Yo cada tanto veía y tiene 1000 archivados mensajes, abría los mensajes y decía, esto es un horror. Pero nada, en general no tuve. Pero hace poquito me pasó con una muy amiga mía que se hizo antivacunas. No. Sí. Y es raro porque, viste, yo creo que, te digo la verdad, tiene que ver con algo que a mí me parece mucho más emocional que informacional en esos casos, porque de hecho cuando yo siempre indago y pregunto, bueno, mi amiga también, viste, o veo lo que ella postea, qué sé yo, qué información tienen, es información que no tiene, o sea, no se sostiene ni un minuto, o sea, yo es más, yo creo que si a veces le dijeras a una antivacuna, a ver, toca el link que vos posteaste, y va a un error, ¿viste? No sé, o a un programa de televisivo de la tarde de Bosnia, no sé, ¿entendés? No hay mucha, nosotros nos esforzamos por tener evidencia científica y vos también podés preguntar, de hecho no necesitas preguntármelo, podés entrar en la página oficial del medicamento, está todo publicado, nosotros ponemos todo, es más, está puesto para las agencias regulatorias, pero ellos, ¿qué te dicen? Te dicen, no, bueno, tanto las agencias regulatorias como los comités de ética, como los laboratorios, como todos los médicos, vos mismo, yo supongo que también debo estar para mi amiga, más todas las personas que trabajan conmigo, los familiares, los voluntarios que ponen el cuerpo o que se aplican los medicamentos, los que se curaron, más, por ejemplo, la evidencia de que las vacunas son el evento médico que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad después del agua potable, pero médico te diría que son las vacunas. Todos estamos conspirados. Yo no logro organizar una reunión con un WhatsApp hace como 8 meses. Una juntada, hace 8 meses no logramos, somos 4 y no podemos juntarnos. Pero logré conspirar con toda esta gente para que, no sé, estamos todos pagados. Es muy emocional, me parece. Es como una cosa. Y sí te digo decir algo más. Creo que mucha gente que siente que tiene mucho para decir o que se siente que tiene mucha autoridad para discutir o background, no sé, cultural, pero prefiere no tener que estar ni informándose, ni estudiando, ni nada, logró tener un momento en donde siente que puede discutir con quien quiera de igual a igual. Hay una fantasía. Yo creo que eso tiene que ver como una respuesta a dos cosas. Primero, el mundo médico muchas veces ha sido muy hostil y muy baja línea respecto de la vida, la higiene. Bueno, es un poder higiénico, Foucault lo ha estudiado muchísimo, poder higiénico muy potente y que muchas veces ha sido muy dañino en algunos aspectos, ¿no? En cómo nos consideramos, en la estética, en la creación de ámbitos de atención que a veces parecen carcelarios. Digo, bueno, un montón de cosas que yo he tratado en mi tesis de doctorado, pero me parece que hay una reacción a eso, ¿no? Una reacción de defensa, de resistencia de los sujetos a dejarse convencer en todo o guiar la vida, que no me parece que esté mal per se, pero me parece que esto es la parte dañina de eso. La reacción a la medicina. Absolutamente. Y otro es el mundo académico, también intelectual, científico, como verdad absoluta, como ámbito cerrado. Esto yo lo he visto tanto en la filosofía, como lo ves en la crítica literaria, como lo ves en la medicina de alto vuelo. Si es que existe el alto vuelo, y bueno, como respuesta intelectual a eso, pero claro, no tengo ganas de leerme un texto, ni 5 textos, ni 10 textos, ni buscar la fuente. Lo hago desde casa con la red social, está a un dedo de distancia. No se sostiene mucho, por eso me parece que es una reacción medio emocional de rebeldía, si querés. Por supuesto. El tema es que por ahí los antivacunas son el extremo, digamos, de lo que estamos conversando, pero sí creo que hay algo que nos empieza a tocar a los profesionales de la salud, que es empezar a trabajar con estas cosas que no son solamente desinformación o mala información, tiene que ver con otras cuestiones y por ahí no tenemos muchas herramientas para trabajar con los pacientes en relación a eso. Es verdad, por supuesto que detrás de esto hay agendas, muchas muy redituables. Digamos, mi amiga lo que consume paga publicidad, recibe publicidad, seguramente esto es
puedes usar ese mismo argumento al revés, ¿no? No hay mucha complejidad de análisis en ese sentido, pero sí es un ¿sabes cómo? Yo creo que esta la población general, sobre todo acá en Argentina, llega como, bueno, una dudita más que tiene, un demorarse en la fecha de vacunación, un olvidarse de la vacuna del hijo, un repregunta al médico, por ahí también le llegó alguna desinformación. Yo me acuerdo de una época, con una de las vacunas que estaba indicada, creo que era COVID en pediatría, en un momento de la pandemia, se acercaban familiares o conocidos y me decían, che, el pediatra me dijo que esperemos. Yo decía, a ver, ¿esperemos qué tenemos que esperar? No sé, que él se informe, no sé, que él termine de estudiar. Porque estaba la evidencia generada, estaba la urgencia de la necesidad de lo que estaba pasando y lo que se veía en las guardias pediátricas, sobre todo en pacientes de alto riesgo, qué sé yo. Estaba la recomendación, aprobación de la agencia regulatoria, la recomendación internacional de un montón de sociedades científicas, la recomendación de la sociedad científica de la que el pediatra participa. ¿Qué otra cosa había que esperar? No sé qué más tener que esperar. O sea, de última no sé, o no quiero vacunar, o no estoy de acuerdo y te tengo que explicar. No sé sí, pero retrasar no es una conducta pensada en voy a retrasar tanto tiempo hasta que pase esto y voy a tener otra información. Claro, yo creo que pero también, ¿qué pasa? Es difícil que médicos y médicas digamos, ay, mire, la verdad no estoy al tanto, voy a chequearlo. No es tan complicado decir no sé, digo, de hecho, todo el avance de la ciencia y conseguir evidencia científica es, no, mira, esto no lo sé, lo tenemos que estudiar. Che, bueno, ahora sabemos esto, bueno, pero habría que saber esto también, y habría que saber esto otro. Digo, se trata en el no sé, si no reconoces que no sabes, no avanzas en conocimiento. Sí, digo, de hecho, la pandemia fue un momento para comunicar el no sé, y una de las características de estos mensajes de fake news es la necesidad de sentirte héroe, de desenmascarar todo y de propagar algo desde lo emocional. Es como si te quemara el mensaje de WhatsApp, un poco lo que tenía de tentador era eso. Es muy pertinente lo que decís. Mira, vos me decías, vos estuviste mucho en los diarios, estábamos casi en una época tuve que contratar un agente de prensa durante la pandemia. Y posta, en serio, porque era un trabajo más. Sí. Y con Fernando, que también estuvo muchísimo, Fer Polak, Romy Lister también, varios de los que estábamos ahí en el equipo, no queríamos salir, nosotros no nos dedicamos a eso, ni al revés, estamos haciendo ciencia o atendiendo gente, no sé, según quien fuera del equipo, pero notamos tanta desinformación volcada por ciertos agentes que era más una cosa de, no sé, mediatizarse, que en un momento eran tantas las consultas por atrás para verificar y todo, que dijimos, bueno, vamos a salir a informar un poco de lo adecuado. Yo, de hecho, mientras fue necesario lo hice, después desaparecí, nunca más. Te siguen invitando, ¿viste? A mí no es lo que más me interesa, la verdad no me divierte, pero entiendo que pueda ser divertido, que haya gente que le guste, pero fue por eso, porque lo que veíamos era esto, y yo en ese momento decía, ojo que la ciencia se hace lento, por más rápido que la hagamos, no es tan rápido como salir mañana a opinar sobre una enfermedad que, de hecho, nosotros nos dedicábamos a infecciones virales, y al principio no sabíamos de SARS-CoV-2, obviamente, pero decíamos, bueno, ¿cuán diferente puede ser? Entonces empezamos por el lado de lo que sabíamos de influenza, lo que sabíamos de sincicial, y fíjate que no terminó siendo tan diferente, fue muy parecido, pero salir a aseverar cosas era como ir en contra de todo lo que nosotros decimos, ¿no? Esperá que necesito los datos, hay que verlos, hay que leerlos, hay que verificarlos, que los vea un tercero, que te los revisen pares, que te los critiquen, y a partir de decir, bueno, quizás la mejor evidencia hasta el momento sobre esto es que sabemos esto, eso es la ciencia. Claro. Por eso cuando te vienen y te dicen en contra, no, en realidad esto es todo mentira. Si yo ni siquiera te dije que esto es todo verdad, te estoy diciendo que es la mejor evidencia que tengo al día de hoy. Y mira, sí, vos me podés decir lo que sea, pero se murieron 60 y acá una persona tuvo un dolor de pinchazo y démosle dolor de pinchazo para evitar que se mueran 60. Claro. No es más que eso lo que decimos. De hecho, de todas las vacunas que yo investigué, algunas me las pude dar, otras no me las pude dar, o sea, no es que tuve acceso a todas, no. Yo hice estudios de al menos 3 vacunas que probaron no ser eficaces y no se aprobaron, o sea. Claro, nadie los conoce porque no se aprobaron. Sí, y cobré igual los mismos honorarios que cobró en la que se aprobó, digamos. Totalmente. Entonces, y nadie está en contra de la que no se aprobó, o sea, no sé, viste, es como raro. Totalmente. Y bueno, yo lo que noto en esta conversación es que hablás con la misma pasión del acto académico, de la investigación, de las distintas etapas, pero también de atender niños a adultos. ¿En algún momento lo extrañaste? Pensé que sí, pero no lo extraño. No, yo te voy a decir algo, y
tomen mi opinión como muy particular en este aspecto. Yo siempre estuve en contra de los que te decían, una vez que entraste al hospital, la carrera hospitalaria es para toda la vida, o la universidad, ya está, te morís de docente acá en la universidad, o si atendés, ¿cómo vas a dejar el consultorio? O la terapia intensiva, nunca voy a pasar a te recomendar una vacuna porque estoy... Siempre fui contrario a eso. De hecho, siempre que pude hice rotar a las personas con las que trabajaba y si yo tenía posibilidad de manejar los horarios y de juntar los equipos. Entonces siempre tuve claro que me parecía que había como, sobre todo yo hacía mucho terapia intensiva, pacientes complejos o de piso, pero con neo y con oncología, con cirugías, que tenía un tiempo eso, digamos, por lo menos para mí, que yo no iba a poder dar lo mejor de mí, ni soportar tanto dolor, tanta angustia, y acompañar eso, y digamos, todos los días de mi vida, durante toda mi vida. Entonces, siempre tuve en claro que en algún momento la atención del día a día, y como en la investigación todavía tenés contacto con un montón de pacientes, porque vas y por ahí en la visita, por ahí aunque lo haga otro médico, vos pasás, aclarás, ves, analizás un montón de casos clínicos, obviamente, tenés que conseguir evidencia, leer historias clínicas, seguís en contacto con la medicina clínica, seguís asesorado, también tenés que evaluar los eventos adversos, los casos en donde realmente es eficaz o no, los que vas a decidir si esto fue eficaz o no. Hay mucho trabajo médico clínico, entonces no lo extraño. La atención diaria hay que poner el cuerpo, yo te diría que cuando uno dice... Me pasó estas investigaciones que vos decís, van a cambiar la historia de la pandemia. Tuve la suerte de estar en el medio de esas situaciones. Y yo sigo pensando que te juro que decís, el que le cambia la vida a la gente es el que está. Hablábamos de salud pública. El que está. Yo a veces pienso, la gente que. Lo veo con los docentes también. No, sí, soy docente en una escuelita en el medio de no sé dónde, me llevé la tiza. Lo ves en las universidades a veces también. Claro. O, no, estoy con un tensiómetro, pero a mí me llaman a veces, yo trabajé mucho tiempo en derivación de pacientes, ¿no? De emergencia. Todavía me llama gente del interior y me dice, Gonzalo, ¿me puedes dar una mano con... Tengo un paciente que está con una dificultad respiratoria muy grave, pero no tengo acá el respirador y quiero derivarlo en una ambulancia, pero que sea de este tipo A. Y vos decís, esta persona está toda la noche pensando... Después el paciente se deriva, nunca más se ven por ahí, le salvó la vida, ¿me entendés? Directamente. Y vos decís, eso es lo que cambia la historia de la gente, realmente. No puedo menos que admirar y amaba hacerlo. Pero no lo extraño, porque de alguna manera estás con mucho estrés, con mucho, obviamente, contacto con el dolor, con la angustia, con la enfermedad, con la violencia del sistema y de la enfermedad y todo. Pero no puedo imaginar, no lo extraño por eso, pero no puedo imaginar estar donde estoy si no hubiese hecho todo eso. Y te digo, uno de los beneficios más grandes que tuve haciendo investigación clínica, discutiendo con todo tipo de especialistas, de todo tipo de personas, te vas a imaginar, es tener un buen background clínico de conocimiento y de haber estado bien formado en lo clínico. Porque si no, medio que todo el resto se desmorona. Si vos no conocés la enfermedad de la que estás participando o no podés entender la pertinencia de un método diagnóstico, de uno terapéutico o de cómo hablar con alguien en una entrevista que está en una situación complicada, porque a veces los estudios clínicos son de personas que tienen metástasis de un cáncer. Entonces, digo, si no podés manejar y manejarte en esos ámbitos y en esos ambientes, y bueno, eso es imposible hacer. Y yo por otra parte creo que hay una edad en la que realmente estás es todo beneficio y energía y en la que más le podés dar a los pacientes, ¿no? A los pacientes, claro, de la edad que sea. Pero bueno, yo creo que ya pasé esa edad. Pero sí, seguramente podría haber hecho muchos años más, podría estar haciendo hoy, yo creo que no hubiese estado harto todavía, pero tuve la posibilidad de encontrar otra salida y no lo extraño. Pero si el día de mañana se cortara la investigación clínica en el mundo, volvería a ser guardia. O sea, no imagino otra posibilidad. Y un poco también te queríamos preguntar algo de, sí, no sé, consejos, recomendaciones, pero yo creo que hay mucha gente que está considerando, por ahí hacer sus primeros pasos en esto del mix. No es como voy a cambiar totalmente mi carrera, pero sí cómo podría empezar. Por ahí gente que es más joven y también gente que ya tiene por ahí esto que vos decís, que hasta ahora no trazó ese camino, claro, de cómo ir haciendo un switch para tener más un mix en su actividad laboral. ¿Cómo te parece que pueden arrancar?
Bueno, lo bueno es que la investigación clínica tiene atención del paciente todo el tiempo, porque las visitas médicas son visitas médicas. Tenés que revisarlo, tenés que tomar laboratorio, tenés que esperar resultados, bueno, depende del estudio. Muchos son estudios clínicos en internación, durante la internación del paciente, o sea, en internación uno puede participar inmediatamente. Obviamente requiere cierta formación básica que hay que hacer de las normas y entrenamientos para entender cómo se registra, cuáles son las normas éticas. Detrás de todo esto hay todo un trasfondo bioético que hay que conocer de memoria. Más o menos lo tenemos, no va lejos del sentido común, pero tiene ciertas normas muy particulares. Y esa es una formación mínima que se puede hacer rápidamente y gratuita con cualquier equipo de investigación. Lo mejor es empezar haciendo visitas médicas, como así como vas a atender, claro. Por ahí poder ingresar. A veces uno dice, bueno, no sé, voy a trabajar en un consultorio o en otro, pero en este tiene investigación. Bueno, por ahí arrancar en ese y irme echando con visitas de investigación y después ser subinvestigador, después un día por ahí en tu especialidad ser investigador principal de un estudio chiquitito, y yo creo que así uno se va metiendo y después un día sí pasa muchas veces que la gente empieza así, no es difícil, realmente no se le diría a un residente de segundo o tercero pobre que está todo el día trabajando, pero alguien que está hace 2 años que se terminó la residencia, R4, que quiera a la tarde hacer un poco de investigación y todo eso, hay un montón de lugares. Bueno, si alguien quiere me puede contactar, obviamente dejo abierto, yo puedo recomendar o facilitar en cada lugar quién está haciendo o no, puedo acercar la información, pero después llega un momento a veces que si se entusiasma mucho la investigación y llega el momento que sí, bueno, me paso toda investigación, no hago solo investigación. Esa es una disyuntiva que todavía muchos tienen, pero yo, por ejemplo, en el equipo nosotros, como a mí me gusta que sigan haciendo sus atenciones, sus trabajos en hospitalarios, todo, porque me parece que a los médicos y a las médicas los mantienen muy bien formados, yo doy mucha libertad horaria para poder hacer módulos de trabajo. Entonces, la gran mayoría o se van a operar o vienen de operar. Yo tengo cirujanos, pero esto textual, tengo cirujanos de raza bien quirúrgica de hospital, haciendo estudios clínicos con adultos mayores de vacunas, o sea, claro. Y son excelentes haciéndolo, y tienen esta posibilidad y disfrutan las dos cosas muchísimo, ¿no? Pero por ahí operaba todos los días o 20.000 cirugías y ahora puede hacer 20 cirugías y claro. En una semana, no sé, dije un número por ahí, no es 4, y traumatólogas que están trabajando, o sea, realmente hay de todo, hay pediatras haciendo estudios adultos, médicos adultos haciendo estudios pediátricos o embarazadas, con obstetras vemos lo mismo, ¿viste? Por ahí tienen que hacer menos partos de urgencia, claro. Entonces van mechando así, y la gran mayoría no deja nunca la atención clínica, o sea, siguen trabajando en investigación y en atención clínica, y hay un grupo más central que necesitas que esté todo el día, que bueno, esos son los que en algún momento tengan el paso y les cuesta, hacen todo un duelo, pero bueno, obviamente el trabajo es menos. Es estresante, por supuesto, porque tenés que cumplir ciertos requisitos y cada error es un error que hay que chequear, verificar. Acá, el que no tiene tolerancia a sus propios errores en investigación es difícil porque automáticamente pone el error arriba de la mesa y trabajar sobre el error. No hay que taparlos. Al revés. De hecho, se consideran, no te equivocas todo el tiempo, no, pero si los centros que mejor documentamos, marcamos los errores y la capacitación para mejorar esos errores son los de mayor calidad. Si vos haces un auditorio y no te encontrás errores, dudás, claro, sospechoso. Bueno, justamente hablando de investigación clínica y hablando de tu trayectoria, me da la tentación de hacerte 2 preguntas. La segunda es de Magazine, ya te lo anticipo. La primera, ¿cuáles son los puntos que convencen y disuaden, chiquitito, de lo que es adentrarse en la investigación clínica? Y la pregunta de Magazine, dado que sos tan inquieto, ¿cómo te imaginas en 5 años? Bien, vamos por la primera. ¿Vos me decís a los pacientes o a los investigadores? A los que quieren seguir investigación clínica. Yo creo que lo que más, por supuesto depende de cada persona, pero claro. Yo veo que algo que les fascina a todos, que es lo que más les molesta al inicio y después lo que más les fascina, es ver que se puede trabajar en el ámbito de clínica, de registro, de contacto con los estudios, con los tiempos, con el paciente, con la cantidad de tiempo que le puedes dedicar al paciente de otra manera. ¿Viste? Uno está acostumbrado a resignar muchas veces en pos de navegar en el sistema de salud, que es complicado,
de los problemas y vicisitudes que tienen los pacientes y sus familiares, más los que tiene uno, más el pluriempleo, estás acostumbrado muchas veces a algo que se llama distrés moral, a hacer un montón de cosas que vos no crees que son las correctas del todo, pero que crees que el sistema no te permite hacer otras, digamos. Esto genera distrés moral, puede generar burnout, ¿no? Tiene sus consecuencias. Sí. Pero bueno, estamos muy acostumbrados a hacer eso. El ámbito de investigación clínica en ese sentido es como... Es lo más parecido a trabajar en un laboratorio, pero con seres humanos y cosas en la pulcritud del laboratorio, claro, con seres humanos en un ámbito muy tranquilo, puede ser un ámbito como la consulta médica, tenés todo el tiempo, puedes tener 3 horas para una consulta, el paciente, vos en general podés hasta pagarle su traslado de vuelta a la casa, puede venir tranquilo, por ahí durmiendo, relajado, vos podés, tenés un contacto telefónico muy seguido, los pacientes participan con sus diarios electrónicos en completar los datos, te pueden hacer consultas las 24 horas. Es en donde vos dejas registro de todo, cualquier cosa que necesitas la puedes buscar. Hay un error, se trabaja en el error, ¿no? Digamos, se modifica, se le informa al paciente, se vuelve, y así sucesivamente. Y conseguís resultados, esos resultados se publican. Ves después cómo esa medicación le cambió la vida a la gente. Volvés a hacer un estudio siguiente que avanza sobre eso. Es muy gratificante, la verdad que es muy gratificante. Entonces, eso les encanta, les encanta. Requiere un cambio de chip en esto de que tenés que dejar registro de otra manera. Se solicita que uno sea mucho más metódico en las cosas que hace, le dedique más tiempo. Eso puede ser un estrés de cambio, pero lo que más les gusta es eso. Es darte cuenta que todo eso que vos hacías bien en el ámbito clínico, a las corridas se puede hacer bien y disfrutándolo. Porque yo creo que igual, y particularmente acá en Argentina, uno ve que los profesionales de salud terminamos logrando que las cosas salgan extremadamente bien, aunque todo esté para salir mal. Me parece que ese es el gran mérito que hay. Y claro, pues te acostumbras a eso. Y eso genera un estrés enorme, enorme. Yo terminé a las 2 de la tarde, te puedo decir, la infectóloga que está en Bolívar tratando de ayudar a un paciente. Pero ella está a las 11 de la noche. Y vos decís, bueno, si ella retomaba el otro día a las 8 de la mañana la derivación y trabajaba hasta las 2, por ahí se deriva en 4 días el paciente. Pero ella se quedó hasta las 11 de la noche y se derivó hoy a la noche. Y decís, bueno, se derivó a la noche, eso es lo mejor del mundo. Bueno, vos imagínate que puedas de 8 a 14 y se deriva a la noche. ¿Entendés? Claro, entonces, eso es lo mejor para todos, digamos, claro, ¿no? Entonces, porque un día esta infectóloga dice, me cansé, no tengo más ganas de derivar, sí, ¿entendés? Y nadie más deriva a esos pacientes a esa hora. ¿No te imaginas que eso podría ser, digamos, en un mundo ideal, extrapolable a cómo todo el sistema de atención debería funcionar? ¿O hay algo extremadamente controlado de laboratorio que deja de ser parte de lo real en algún punto? Vuelvo a cómo yo inicié medicina. Yo estaba buscando un trabajo. A mí lo que me gustaba era la literatura, la filosofía, el arte. Pero yo buscaba algo que me gustara trabajar. Y a mí la medicina es un trabajo que me fascina. No es mi vida. No es. Yo a veces sé que cómo se usa para la vocación, pero no es que yo nací para ser médico. Y cualquier persona que quiera estudiar medicina y haga el esfuerzo y tenga el tiempo para hacerlo, lo va a poder hacer y seguramente va a ser un buen profesional de la salud. Creo que tiene que ser más respetado como profesión. O sea, ¿cómo puede una persona mejorar? Bueno, teniendo no uno en la guardia para atender a 300, teniendo 3, 4 personas. Y entonces cada uno va a poder dormir lo suficiente, se va a poder ir a la casa en el horario que corresponde, y entonces va a estar más tranquilo, menos enojado, menos violento, porque claro, esa persona sale corriendo para otro lado. Con el primero que le entorpece el tránsito se quiere agarrar a piñas, o con el colectivero, o con el que lo empujó, y así llega y el paciente que lo está esperando, que pobre, también le pasó lo mismo, y llegó, está insultando porque acá nadie me atiende, y dejó la vida por llegar para atender a ese paciente, pero llegó 2 horas tarde. Bueno, hay algo que hay que hacer un cambio en el sistema de salud, en lo que es la pauperización que ha ido habiendo y lo digo siendo que yo sostengo que ser médico o médica a nivel mundial es del 1% de los mejores trabajos más reconocidos socialmente, igual aún en las condiciones actuales, mejor pagas y todo. Uno puede analizar contra la historia anterior y sí, es un desastre, pero también contra la historia anterior nosotros no dominamos la vida de la gente, ni les decimos lo que tienen que hacer, ni los juzgamos. Me parece que en eso hemos mejorado mucho, pero claro, tenemos menos relevancia social o menos peso social si querés, pero sigue siendo un trabajo que está mucho mejor pago que un montón de otros, en donde tenés muchas más libertades que otros, en donde tenés mucho más reconocimientos que otros, en donde tenés más satisfacciones que otros, y eso hay que recordarlo, no tenemos que olvidar que somos realmente beneficiarios, o que nos ganamos, pero que tuvimos posibilidades y accedimos a algo maravilloso en ese sentido. Pero en comparación como profesión,
se ha pauperizado muchísimo y eso redunda en cómo funciona el sistema y en todo esto que decimos, en donde en vez de decir, ay, me voy a abrir a hacer otras actividades, es como un escape hacia otra actividad, ¿no? Claro. Y la verdad que sí, probablemente lo peor es que cuando cruje el sistema se muere gente. Lo digo muy, no quiero ser, digo, pero a la larga, si vos lo llevas al extremo, alguien se murió. ¿Por qué? Porque se quedó olvidado en un pasillo con una diabetes descompensada que nadie vio y que la verdad que no había entrado grave el paciente, pero había otras cosas más urgentes y el señor se fue durmiendo en una camilla y cuando llegan, el señor falleció. Y era darle insulina. O no, o al revés, quizás, no sé, en un coma hipoglucémico. Entonces, era darle un poquito de azúcar. Pero claro, bueno, no fue culpa de nadie. Bueno, eso es culpa del sistema. Es un problema que no hay suficiente cantidad de personas administrativas que hagan un triage, personas que digan, che, ojo porque pasó esto, que revisen errores anteriores para trabajar sobre el error, seguridad del paciente, la circulación, no hay una cama, qué sé yo, lo que sea. Que para mí eso termina pasando, por eso digo, no, ni siquiera lo dejé por una mala praxis, ¿no? Por supuesto que también lleva a la mala praxis, que es algo que pasa, todos nos equivocamos. Yo 1000 veces le dije a los pacientes, mira, nos equivocamos con esto, pero lo corregimos de esta manera. Digo, y nunca lo tomaron a mal. Siempre, bueno, gracias por avisar, ¿viste? Como que la gente entiende que vos te equivocás porque ellos se equivocan en sus trabajos, pero me parece que hay como un problema en el sistema en ese sentido, y bueno, obviamente cuando vos lográs crear ámbitos como el de investigación clínica, en donde esto no es así, y son muy seductores. Por supuesto, también la investigación clínica depende mucho de cómo vengan las investigaciones y si hay más o menos investigaciones, ¿no? También. ¿Y dónde me veo en 5 años? Ay, mira, si te contesto, todos me van a decir que te mentí, porque no puedo, cada año cambio muchísimo, pero no, yo me veo, la verdad me veo con un ritmo estable de realización de estudios clínicos a gran escala y en red. A mí me gustó mucho que este último año pudimos incluir en la red nuestra de investigación hospitales públicos regionales, provinciales, municipales, de adultos, de pediatría, y pudimos todos los actores congeniar. Bueno, eso llevó al estudio, a la realización de estudio de la primera vacuna argentina, la vacuna Cecilia Grierson, el proyecto ARVAC, la primera vacuna, excelente vacuna, con la que me vacuné, fui una de las primeras personas en vacunarse. Digo, para los antivacunas, que yo pongo el cuerpo. Y que me gusta, porque lo que nosotros empezamos haciendo en el ámbito privado, poder expandirlo al ámbito público, y en Salta, en Bariloche, en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, en Azul, digo, es un montón de lugares. Y poder sostener eso como una red nacional de investigación clínica, seguir formando gente, logrando que esa gente pueda publicar, que pueda hacer, y la verdad que hacer investigaciones que le cambien la vida a la gente. Nosotros estuvimos con la vacuna esencial respiratorio, los pediatras, para mí participar en la primera vacuna para prevenir la bronquiolitis, claro, nunca en mi vida hubiese imaginado que iba a participar en algo así. Y vienen vacunas de combo para dar menos pinchazos, para que se puedan dar todas las antivirales respiratorias, las vacunas personalizadas contra el cáncer. A mí me gustaría participar en esos estudios cuando lleguen, si llegan al país. Me encantaría. Bueno, ahora vienen un montón de otras investigaciones de medicamentos para un montón de enfermedades raras también. Gente que tiene una enfermedad y sabe que toda la vida va a estar condenada. Bueno, hay un montón de estudios en eso. Yo creo que me veo más haciendo eso y también viajando a difundir los resultados, que también es lindo, eso es gratificante también. Más allá del cansancio de viajar y el cambio de horario y todo, ir a contar lo que hizo un montón de gente, porque yo soy la cara a veces. Eso es injusto de los medios también, ¿no? Son la cara de gente que está todo el día trabajando en esto, que saben más que vos del tema por ahí, que lo trabajan más tiempo, y bueno, vos sos a veces el representante en el nombre de un artículo. Bueno, es muy difícil a veces dar el crédito a todo el mundo porque llegamos a ser 1200 en la época de pandemia, hoy somos cientos. Es que hay algo de la investigación, como se pensó siempre, que no tiene nada que ver con esto que vos contás, justamente de armar redes, pero hay una cierta, digamos, visión del investigador, genio, solo, sí, el primer nombre en el artículo. Sí, digo, sí. Bueno, en los artículos, por más que sean colaborativos, tenés una cantidad de nombres que podés poner. Sigue siendo así. O sea, a veces yo pienso cómo lo puedo resolver, cómo haces, ¿viste? Porque reconocer profesionalmente a los colegas corresponde, ¿viste? Me parece que es fundamental.
hacerlo más amplio a los equipos y que puedan estar indexados todos y utilizarlo después académicamente, difundir las investigaciones. Nosotros cada vez tenemos un resultado, juntamos a todos los médicos que participaron y médicas de todo el ámbito de investigación del país, que estuvieron hasta el último administrativo, y les contamos los resultados, los hacemos parte, felicitamos, nos juntamos, tratamos de realmente que todos se sientan parte. Nosotros lo tenemos clarísimo, pero sí, todavía está muy focalizada en el investigador. Uno podría en un artículo poner equipos 1, 2, 3, 4 y 5 y, bueno, 10 hojas atrás con todos los participantes. Digo, yo no estaría en contra de eso para nada, me parece bien, pero bueno, todavía está medio focalizado en el investigador y su equipo. La investigadora y su equipo. Y se dice el investigador, vos sabés que se sigue diciendo así, cuando el 95% son mujeres. De todo el ámbito de la investigación y de la medicina, no sé, 60, 65, 70% en algunas áreas. Todavía está esta idea, ¿no? O sea, digo, en las normativas, en las regulatorias, dice el investigador. Pero todavía está esta cosa focalizada en una persona, incluso que legalmente y éticamente, quienes dirigimos a veces las investigaciones, tenemos la responsabilidad legal y ética sobre todo el equipo y la institución donde estás haciendo a veces. O sea, todavía está demasiado, me parece, investigadora centrado. Pero bueno, por eso son cosas que habría que cambiar. Yo estoy para cambiarlas, o sea, quien quiera contar conmigo para eso. Buenísimo. Hablando de quien quiera contar con vos para eso, ¿qué le dirías a los jóvenes que están estudiando medicina y que quizás dudan porque no se ven todo el tiempo en la atención? ¿Qué consejos les darías? Primero, que no se pongan ansiosos ni ansiosas, que eligieron una maravillosa carrera, de las más divertidas que hay. Les consta que hice varias. Y ¿Medicina fue la mejor? Yo filosofía, soy un amante de la filosofía. Y de los docentes de la facultad de Puan, que esa gente realmente. Me saco el sombrero porque van con, no sé, 3 grados bajo cero a hablar de Kant a las 10 de la noche y son capaces de corregirte un examen. Hay que saber que hay docentes así en la Argentina. Sí. Hay que seguir manteniendo el nivel de la docencia argentina y de la educación pública argentina en primer nivel mundial con sus cerebros a veces nada más. Es increíble. Pero sí, medicina, a mí me encantó el estudio, más allá de la carrera, las vicisitudes, que yo te digo, también la peleé porque volvía, trabajaba, no es fácil, pero me encantó, que yo creo que decidieron bien, que siempre van a trabajar bien, siempre van a tener trabajo de sobra, que siempre van a cobrar bien para lo que cobra el resto de la población en donde ellos viven, que no es un tema menor, siempre se van a poder ir de vacaciones, van a poder criar a sus familias si quieren hacer una familia o ampliarla o vivir relativamente bien. Creo que eso lo tienen que saber, están estudiando para un trabajo y está bueno que sepan eso y que se sientan tranquilos y que tienen tiempo para hacer de todo. Piensen que uno dice, toda mi residencia, fueron 4 años, a veces 3. Después en 4 años puedes estudiar otra especialidad si querés. Entonces terminás y decís, bueno, yo empecé a estudiar una de adultos después. O sea, y podés trabajar un poquito en una y un poquito en otra, te puedes cambiar a una, puedes dejar esa, volver a la otra, puedes hacer una subespecialidad. La verdad que tienen frente a sí un mundo de posibilidades y que se focalicen en lo que están haciendo. No es necesario ser jefe mañana, no es necesario coordinar algo, ya van a tener tiempo. Y te digo, como encima cada vez se anota menos, no sé si se anota menos gente, pero por ahí menos gente aplica para las mismas cosas y hay más variedad. Tampoco va a ser difícil que lleguen mucho más temprano que lo que llegábamos nosotros antes a esos puestos. Entonces, tienen tiempo, yo creo que tienen que disfruten lo que están estudiando, porque se te pasa después, si no. Y hay otra cosa, mucho de lo que vos sepas y puedas construir a partir de ya tu adultez profesional va a estar apoyado sobre eso que entendiste o no entendiste en la carrera. Es muy difícil volver después atrás y decir, la verdad que nunca entendí bien cómo circula la sangre. Y tratar de recordar los ruidos cardíacos, que lo aprendan ahora, que le dediquen el tiempo ahora, porque después va a ser mucho más fácil construir sobre eso. En filosofía se usa lo mismo, se dice que nos apoyamos sobre gigantes, ¿no? Sobre los antiguos, los clásicos. Sí, ¿viste? Porque siempre se trata de negar, y hay que volver a discutir con ellos, no a darles la razón por ser clásicos ni antiguos, sino a discutir sobre todo lo que se fue discutiendo y armar, y ahí te das cuenta que la ciencia se construye así. Vos venís a aportar un mini granito sobre 3.000 millones de granitos que hubo previamente, pero ese granito es re importante, te lo tenés que creer que es re importante, te lo tenés que disfrutar, este es mi granito, y ahí está. Y bueno, eso
lo vimos hace poquito en el CONICET, ¿se acuerdan? Que era, mirá, una estrella de mar que tiene estas características particulares, y mirá que se va para allá. ¿Y qué es eso? No tengo ni idea, pero le sacamos una foto. Y la próxima hacemos una para ver si encontramos, que hay dos, ¿viste? Y sobre eso se va construyendo. Y dentro de 40 años alguien va a decir, sí, la gran población que hay de estrellas de mar, culonas en el fondo del mar argentino. Le quería decir estrella de mar culona en algún momento, se quería decir, déjenmelo. Y entonces eso vimos que lo mejor para... Y un día decís, bueno, pero ¿esto cómo se construyó? Hasta que no fueron a ver la película con una camarita, no la vieron. Entonces, eso mismo pasa en filosofía, en las ciencias sociales, pasa en todo, ¿no? Y me parece que hay que respetar eso. Y cuando sos parte de esos primeros granitos, bueno, disfrutá el momento, porque después no vas a volver a la facultad, digo, de la manera en que estabas a esa edad, no vas a volver a estudiar tu especialidad estando... Tenés que quedarte un día sin dormir, bueno, no es lo ideal, pero si un día te quedas a dormir, bueno, se va tu mate, disfrutá, aproveché y decís, algún día me voy a acordar de esta noche en que estuve sin dormir y vino esa paciente, te acordás después. Y te digo, lo disfrutás, si lo rememorás. Yo traté siempre de disfrutar mucho, y yo creo que la mejor recomendación sería traten de disfrutar, porque además cuando vos disfrutás, te acercás a los pacientes, a las pacientes, y las tratás de otra manera. Y, viste, decís, bueno, estuvo tosiendo toda la noche, está bien, es entendible, se vino para acá. Porque no se puede estar tosiendo toda la noche. Si uno alguna estuvo tosiendo toda la noche, hay un momento que dijiste, bueno, sí, ¿cómo le va, señor? Venga, siéntese acá. Yo me quedo acá con usted escuchando toser. Y por ahí el tipo a los 10 minutos se fue a la tos y se fue a su casa. Y la verdad que no es algo que te están haciendo a vos en contra para que no duerma. Yo creo que hay que tener otra mirada y sacar esa mirada de la medicina como un sufrimiento en la carrera. Como tampoco pasa nada si desaprobás un examen y tenés que recursar un año. Nadie le cambia la vida un año. De última, ¿sabes qué? Bueno, haz esa materia sola y conseguí un trabajo y andá conociendo el mundo profesional desde otro lado. Sí, andá a hacer canto mientras tanto si podés. Bien. Además puedes hacer cosas que te encantan. Si podés no trabajar, claro. Yo si no hago canto, pues me encantaría, pero soy muy malo. Bueno, Gonzalo, te agradecemos muchísimo y bueno, y estamos así, seguiremos hablando, esto derivará en muchas más conversaciones seguramente. Vieron que hablar no me cuesta mucho, no. Me gusta, pero bueno, me gusta pensar en tiempo real, ¿viste? A veces también y ver qué surge de ahí, voy hilvanando ideas, entonces. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Gracias.